No tiene el color de la carne humana. Ella es totalmente como en tonos verdes. Y su mirada es extraña, su pupila no es como la de un ser humano. El tema era la cara. Su rostro se veía como si estuviera desfigurada, pero no como en una imagen editada, dice, como si hubiera tenido un accidente. Se veía extraño, dice, ni siquiera le encontraba bien todas las facciones, era muy inquietante. Y se empezaron a acercar a mí, pero no estaban caminando, estaban como deslizándose. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio, familia, porque está aquí conmigo mi brother por primera vez en persona, el buen Kevin Masketman, para hacer un duelo de historias. Kevin, mi hermano, ¿cómo ¿Qué estás? onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy feliz, emocionado de este duelo. Ya había estado en una anterior, entonces ya el formato lo conozco y me gusta bastante, me emociona. Qué chido. Oye, primero, antes de iniciar, así como fue con Emanuel, te quiero dar las gracias. Ustedes fueron de las primeras personas que apoyaron el canal y desde entonces empezamos a hacer una química y una amistad que hasta el día de hoy, bueno, pues ha perdurado muy padre. Así es que muchas gracias, hermano. No, a ti, por fin, como dices, conocernos en persona ya hacía falta, ¿no? Sí, oye, que la gente sepa, unas buenas pláticas tras bambalinas, ¿verdad? Sí, yo creo que duraba lo mismo el episodio que la plática post, ¿eh? Yo creo que sí, te lo juro. Si nos lamentábamos 2 horas extra ahí platicando, que pues pláticas muy chidas, la verdad. Tal cual, tal cual. Entonces, Kevin, aunque es el segundo duelo, ¿me permites darte la bienvenida contándote mi Claro, por historia? supuesto. Esta historia que me enviaron es de un tema que creo que nunca había tocado en este canal. Hay un chico que se llama Esteban, que al día de hoy es padre de familia, tiene un niño de 2 años, pero esto ocurrió cuando justamente su esposa estaba embarazada de su hijo. Dice él que en el tiempo de embarazo ellos vivieron unas situaciones un poco difíciles, no de salud, sino más bien sociales. Había mucho estrés en la relación. Tenían problemas con la familia de esta chica, como que no se entendían los modos y maneras de tanto de este chico Esteban como de la familia de ella, y ella se sentía como en medio. Llegó un momento en el que él entró en como un momento de reflexión importante y dijo, ¿sabes qué? He leído que el estrés no es bueno para el embarazo y esto ya escaló mucho. Pleitos todos los días, llamadas, dimes y diretes, malas caras, y yo he traído una actitud también espantosa. Él no es un mal tipo, es un buen tipo en una situación complicada, así es que esta reflexión lo llevó a decir, ¿sabes qué? Le voy a dar ya paz y descanso a mi mujer. Y le invitó a unas vacaciones en las cuales hizo un esfuerzo económico importante, pero él sentía que valía la pena irse un fin de semana y despejarse por completo. Lamentablemente fue una pésima decisión, porque ese fin de semana fue la pesadilla más grande que han tenido en su vida. Él rentó unas cabañas afuera de la ciudad en una zona muy bonita. Parte de lo que sí estas cabañas tan especial es que estaba obviamente en medio de la naturaleza, en medio de árboles, cosas a las que ellos no estaban acostumbrados, pero era bastante, digamos, urbanizado el lugar. Tu cabaña alrededor de unos 20 metros, en un diámetro de 20 metros, no había absolutamente nada más que naturaleza, pero como unos 15 o 20 metros más allá había una caseta principal donde conseguías víveres, como un mini supermercado. Entonces era como un sí ir al campo, pero tampoco sufrirle mucho. Con eso, dada la circunstancia que está llevando una mujer embarazada que no está acostumbrada a eso, pero se van a desconectar por completo, cuando se lo propuso, dijo, nunca la había visto tan feliz. Se le iluminaron los ojos, me disculpé con ella por todo lo que había pasado, comenzamos a hacer planes de qué era lo que íbamos a hacer ahí. Obviamente no podemos hacer muchas cuestiones como de escalar y subir, pero podíamos ir a caminar a ciertos lugares, tomarnos tiempo como de pareja, nos llevamos una pantalla y unas películas, llevé ciertas comidas especiales que desde hace tiempo ya no había probado, entonces iba a ser un fin de semana increíble. Cuando llegamos al lugar, lo primero que ella hizo, porque no se sentía tan cómoda, ella quería limpiar el lugar y que se sintiera como muy pulcro. Yo me había dado cuenta que tuve un descuido. No compré cosas para hacer limpieza, estaban fuera de mi radar. Así es que me fui, la dejé en la casa y me fui rápidamente a esta caseta donde tenían cosas para vender. El problema es que sí tenían artículos de limpieza, diferentes líquidos, jabones y toallitas, pero trapeador y escoba, no. Me mandaron al pueblo, que estaba a 35 minutos de ahí. Para cuando llegué, encontré a las personas y regresé, habían pasado casi 3 horas, y en esas 3 horas oscureció.
Llegué con estas cosas esperando que mi esposa no estuviera tan enojada. Al final habíamos empezado un poquito con el pie izquierdo porque yo ya me había imaginado que esa noche le íbamos a pasar pues con un momento bonito de los dos y en lugar de eso íbamos a estar limpiando toda la madrugada de seguro. Y lo que ocurre es que cuando llego, ella está afuera de la cabaña, sentada, y está temblando y no hace frío. Y cuando la veo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, está embrujada. ¿Cómo que está embrujada? ¿Qué está embrujada? La cabaña está embrujada. ¿Cómo que la cabaña está embrujada? No, no me digas eso. La cabaña está embrujada. ¿Qué pasó? Dices que te fuiste y comencé a escuchar pasos de niños. Yo estaba media somnolienta, como no podía hacer nada. Me acosté tantito ahí en el sillón, me empecé a quedar dormida y empecé a escuchar eso y por un momento creí que era un sueño, que estaba como que entre dormida, despierta y estaba soñando algo, hasta que escuché que no, eran pasos reales afuera de la cabaña. Así es que supuse que era alguna familia que había traído niños. Cuando volteo a ver la ventana que está al lado de la puerta, hay 3 niños con el rostro totalmente oscuro y no tienen ojos, son unas cuencas oscuras y me están viendo. Dice, no tienes idea el nivel de miedo que sentí. Empecé a temblar, no sabía qué hacer, no hay teléfono aquí, empecé a gritar, nadie se acercó, no hay nada alrededor. Y los pasitos comenzaron a sonar adentro de la cabaña. Desde ahí me salí y tengo aquí cerca de 2 horas. Dice, no quiero entrar. Salen de ahí, van al lugar donde están estas personas, donde venden estos víveres y estas cosas, y la persona le dice, no hombre señora, le pido una disculpa. Cerca de aquí, las personas del pueblo a veces son muy bromistas y sí han jugado bromas a las personas. Su cabaña, claro que no está embrujada, nunca hemos tenido un reporte de eso. Les pido una disculpa y vamos a estar atentos. Es más, por parte de nuestra comisión de este lugar, les regalamos estas linternas, les vamos a dejar unas luces afuera y vamos a poner uno de los guardias que vaya a darle la vuelta en la noche. No se preocupe, o sea, realmente perdón por el suceso, pero es una broma, es un malentendido. Se tranquilizó la mujer, obviamente enojada, pero se tranquilizó. Van al lugar y en lugar, obviamente, de empezar a barrer, trapear y todas esas cuestiones, mejor se van a descansar porque están desgastados por la situación. En medio de la noche, Esteban se levanta porque hay un ruido muy raro afuera del lugar. El ruido es como si alguien estuviera rasguñando el piso es de madera. Entonces él cree que puede ser o algún tipo de animal salvaje o algún pajarito o los niños bromistas. No quiere despertar a la esposa, comienza a caminar hacia la entrada, va y agarra la escoba o el trapeador a modo de palo para verse un poco amenazante, mueve la persiana o la cortinita que tiene la ventana y donde la mueve se asoma y no hay nada, pero ve que las luces de su carro se prenden y adentro del carro hay un niño volteándolo a ver. El niño no trae ropa, en los ojos no hay nada y el cabello se ve profundamente oscuro y la piel se ve blanca, tremendamente blanca. Cuando ve eso, dice, esto no es un disfraz. O sea, a mí no me fregan, esto no es una broma. Entonces, se hace para atrás, no quiere despertar a su mujer, pero se topa con algo que está detrás de él. Donde voltea, no hay nada. Está en medio de una habitación y el mueble más cercano está como a 1.5 metros de él. Y él tocó algo con sus piernas. Se sienta al lado de su mujer, simplemente la empieza a acariciar y está esperando que amanezca. Cuando amanece, salen del lugar y adentro del carro todo está lleno de huellitas en los asientos y en el techo. Simplemente se subieron, se fueron de ahí y ya no quisieron saber nada de ese lugar. Y una vez dicho esto, Kevin, cuéntame tu historia. Claro, de hecho ahorita que mencionabas el tema de sentir o pensar que estás viendo algo entre sueños, justo me recuerda parte de esta historia que me mandaron, nos la mandó un chico llamado Jonathan, quien desde el inicio de la historia nos dice, la verdad yo no he vivido cosas realmente paranormales o que yo pueda considerar paranormales durante toda mi vida, no creo que tenga alguna especie de visión o don, pero sí he sufrido cosas aterradoras, como pesadillas constantes, terrores nocturnos y sobre todo parálisis de sueño. Nos dice que en las pesadillas han sido algunas tan vividas que sí ha despertado sintiéndose fatal. De esta sensación donde el corazón está acelerado, está sudando, tiene que encender la luz y tarda mucho rato en volver a dormir si es que vuelve a conciliar el sueño. Pero dice que ni la peor pesadilla que ha tenido, que nos dice, créanme, he tenido horribles, ni siquiera la peor se acerca a lo que viví con la parálisis del sueño. Nos dice que de hecho él ya sabe cómo es
digamos, el ritual para que le pase una parálisis y lo trata de evitar, que es principalmente estar desgastado emocional y físicamente y sobre todo lo más importante, dormirse boca arriba. Dice, si yo me quedo dormido en cualquier otra posición, no pasa nada. Puede que tenga un sueño malo o una pesadilla incluso, pero si me quedo dormido completamente boca arriba, entonces empieza. Y nos describe tal cual como es una parálisis, ¿no? Dice, me quedo dormido y de pronto empiezo a escuchar un zumbido que va incrementando de volumen hasta que de pronto me doy cuenta que estoy despierto, pero no puedo hacer nada, no puedo mover mi cuerpo, no puedo moverme o alterar mi respiración, lo único que siento que puedo hacer es mover mis pupilas, pero casi nunca puedo abrir los ojos. Y nos dice que esto, si bien es feo y ha escuchado algunas cosas, hubo una ocasión en particular que dice que cree que es la peor cosa que le ha pasado. Y nos dice Jonathan, es que, ¿sabes? Yo estaba en otra ciudad. Estaba en Puebla. Yo no soy de Puebla, yo soy de otra parte, pero tenía que ir ahí para terminar mis estudios universitarios. Entonces esto implicaba ir solo, vivir en un departamento que a mí no me gustaba y además alejarme tanto de mi familia, mis amigos y de mi novia. Entonces era un golpe durísimo a la moral. Y dice, yo cada que podía, que tenía cualquier fin de semana, cualquier oportunidad, regresaba a donde yo vivo, veía a mis seres queridos, pero volver a estar solo en ese departamento era deprimente. Era un golpe realmente fuerte en todos los sentidos y normalmente esa es una mezcla perfecta para que esto me pase. Dice que en una ocasión él llegó a su departamento, triste. Nos dice que incluso antes de dormir se quedó un rato incluso viendo como hacia la nada, pensando en si vale la pena el tema de los estudios, ya como reconsiderando muchas cosas. Y dijo, bueno, ya voy a dormir. Se acostó y cuando el sueño ya le estaba ganando, pensó, ay, estoy boca arriba, esto no va a salir bien. Pero nos dice, es que estaba tan mal en lo demás que ni siquiera me importó. Dije, bueno, ya no importa. Se quedó pensando y cuando menos se dio cuenta estaba dormido. De pronto empieza a escuchar el zumbido en algún punto de la noche. Se despierta y esta vez puede abrir los ojos. Y lo que nos dice Jonathan es que lo primero que pasa cuando puede abrir los ojos es que nota que su cuarto está en penumbra. Sus ojos no se han acostumbrado todavía a nada de las pocas luces que pueden entrar por la ventana, pero escucha algo. La puerta principal de su departamento, que es muy pequeño, empieza a escuchar como que se mueve, como si la perilla la estuvieran moviendo levemente. Nada violento, nada agresivo, simplemente como si alguien estuviera tratando tranquilamente de entrar, pero sin éxito. Y dice, ok, me imaginé desde ese momento, esto es una alucinación, esto no es real, ya me ha pasado otras veces que escucho ruidos y así, pero nos había dicho algo que no me había pasado es ver algo. Había escuchado cosas, pero jamás había visto algo. Y nos dice que se trató de calmar, que incluso trató de cerrar los ojos y decir, bueno, ahorita me relajo y con suerte puedo volver a dormir y que esto no llegue a mayores. Pero en ese momento empezó a escuchar entonces pasos dentro del lugar. Dice, además mi piso era de madera que crujía, entonces era un departamento un poco ya viejo, entonces escuchaba clarísimo. Yo conocí esos ruidos. Escuchó los pasos acercándose. No, estoy alucinando, no pasa nada, no abrió los ojos y de pronto escuchó en su oído una voz que le dijo, ya tranquilo mi amor, todo está bien, ya estoy aquí. Y dice, es que era la voz de mi novia, pero yo sabía que no era mi novia. Ella dice, no tenía forma de venir, ella todavía vivía con sus papás, o sea, no era algo que pudiera, no tenía ni siquiera llaves de mi departamento, no había razón para dárselas, ella no me visitaba. Entonces yo sabía que esto era parte de la parálisis, ¿no? Y dice, no, traté de no hacer caso, pero de cierta forma también mi estado emocional me hizo como pensar, igual y es una alucinación, pero pues al menos es una alucinación bonita, ¿no? Pensar que ella está ahí conmigo me reconforta. Y inmediatamente al pensar eso, la voz que era de su novia hace unos momentos cambió a una voz masculina, dice una voz masculina y profunda además, que se empezó a burlar de mí y que me dijo, ¿en serio creíste que era tu novia? Tú estás aquí solo. Y en ese momento dice que se asustó bastante porque empezó a sentir este miedo de ni siquiera sé quién es esa voz, no reconozco de alguien más, ¿no? Una cosa es escuchar o creer que estás alucinando con la voz de alguien que conoces, pero una voz desconocida es otra cosa. Y nos dice que de hecho lo que pasó fue que se logró como del impacto de eso que sintió, tratar de moverse, hacer mucho esfuerzo y se despertó. Dio una bocanada de aire, se agitó y dijo, bueno, no había nada, ¿no? Dijo, bueno, al menos no vi nada. Sí fue horrible, pero no pasó a mayores. Pude ir a dormir. Tardé un rato, pero me dormí. Y después de un rato, dice, claramente pasaron horas porque se siente cuando has dormido por al menos un par de horas. O sea, no sé ni qué hora era, yo ni me fijé. Pero después de un rato otra vez el zumbido. Igual. Dice, es la primera vez en mi vida que me pasa 2 veces en una noche
o 2 veces en la misma sesión en la que estoy dormido, 2 parálisis seguidas. Dice que esta vez otra vez el zumbido y que en cuanto el zumbido llegó a su volumen máximo y se detuvo, inmediatamente empezó a escuchar golpes en la puerta principal, pero dice, es que te lo juro, eran golpes violentos. Era alguien azotando mi puerta con mucha, mucha violencia. Y yo me asusté porque pensé, esto ya no es una parálisis, o sea, alguien está ahí. O sea, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con lo que me pasa. Pero empecé a escuchar también otra voz de una mujer que estaba pidiéndole ayuda. Por favor, déjame entrar. Por favor, necesito ayuda. Por favor. Y esta voz le provocó mucha desesperación. Le provocaba, además de miedo, esta parte de si esto es real, si esto no es parte de mi alucinación, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Quién? No conozco a la gente de este lugar. O sea, como para que una vecina venga conmigo primero o algo así, ¿no? Y esta voz estaba insistente, insistente. Y de pronto cesó. Los golpes cesan, la voz cesa. Y escucha la puerta que se abre. Y dice, yo no, en esta segunda parálisis ya no pude abrir los ojos inicialmente. Hice el esfuerzo, pero como casi todas las veces no pude. Me quedé con los ojos cerrados, pero lo estaba intentando. Escucho cómo la puerta se abre, otra vez los pasos se acercan, otra vez cerca. Y ya cuando está muy cerca, dice, sentí como la presencia cerca de mí, me empiezan a gritar. Esta misma voz de mujer empieza a gritarme. Y me empieza a decir, a ti Dios no te ama. Por eso estoy aquí, porque a ti Dios no te ama y no te cuida, y me dejó estar aquí contigo, y te voy a matar. Y dice, nunca había sentido en mi vida esta sensación de realmente me van a hacer daño. Dice, yo no sé, yo no soy una persona, no soy religioso, pero tampoco me meto con problemas con la gente, no conozco a nadie que haga brujería, no tendría nadie que me quisiera hacer un daño o aventarme algo, ¿no? Y dice que se sintió de nuevo tan asustado que hizo un esfuerzo sobrehumano por de nuevo tratar de despertar y que eso se acabara, pero no podía. Y lo que sí alcanzó a poder hacer fue abrir muy poco los ojos. Y dice, y la vi. Ahí estaba conmigo. Ahí pegado a mí había una cara de una mujer. Dice, pero ni siquiera era como una cara humana, era, no sé. O sea, dice, si los demonios son reales y de verdad existen, tienen que tener ese rostro. Dice, era deforme completamente. Podía distinguir algo como unos ojos, algo como una boca, pero no era una persona. Tenía la forma de una persona de la cara, lo ovalado de un rostro, pero nada más. Y el pelo y de ahí en fuera nada. Y dice Jonathan que en ese momento de nuevo trató de levantarse como de, ok, te estoy alucinando, esto no es real. Y donde vuelve a tratar de levantarse, lo logra, se mueve los brazos, primero se levanta. Y a diferencia de todas las veces anteriores donde inmediatamente el miedo se va, aquí Jonathan nos dice que se quedó peor. Dice, no, ojalá mejor no me hubiera levantado en ese momento. Porque donde se levanta, al lado de él, a su lado izquierdo, donde estaba esta mujer antes, ya él está erguido. Entonces dice que por el rabillo del ojo, dice, te lo juro, podía ver como que había algo ahí. Y de repente veo una sombra que corre hacia la puerta. Y mi puerta en la oscuridad escucho cómo se azota. Dice, no, o sea, ya me salí de la escuela inmediatamente, me salí del departamento, o sea, me fui lo más pronto que pude con mi familia. Es lo peor que he vivido hasta ahorita. Dice, no, yo no sé qué era esa cosa, no sé si era algo del lugar. Dice, yo ya no me ha pasado, he tenido pesadillas, he tenido parálisis de sueño más leves como las que tenía antes. Dice, no sé qué fue eso, pero esa cosa que se me apareció ahí, que pude ver todavía ya despierto cómo se escapó de mi cuarto, es la peor cosa que he visto en toda mi vida. Y con eso paso a darte la palabra para tu siguiente historia. De esto que me estás contando está muy interesante porque me trajo a la mente la historia de un actor muy conocido aquí en México que es Omar Chaparro. Y Omar Chaparro contó en una entrevista que él vivió durante una buena cantidad de años en una casa embrujada. Esta casa, por lo que él mencionó en la entrevista, está en San Ángel. No sé exactamente en qué parte ni dónde, pero cuando le estaban preguntando que diera datos acerca del lugar, él se veía profundamente incómodo. Y comienza a contar, dice, es que cuando vives en un lugar así, te haces ideas racionales, te inventas historias del por qué pasan las cosas. Dice, cuando se prende una luz, cuando un televisor de repente te lo apagan, cuando escuchas caídas de monedas, te inventas cosas. Pasa un camión, hubo alguna falla eléctrica, o alguna persona cercana y es un eco del sonido, lo que estoy escuchando. Cuando ya hay familiares que te empiezan a reportar que vieron alguna cosa, alguna sombra, que notaron una presencia, las cosas se empiezan a poner más turbias, más difícil.
Se vuelve un poco peor cuando en las madrugadas bajas de tu alcoba y sientes que no estás solo, cuando esa sensación nunca está en el lugar, pero en las madrugadas caminando en el primer piso de la casa había la presencia de alguien. Me hacía sentir incómodo, pero el momento que hizo que las cosas tomaran un giro diferente y que yo verdaderamente tuviera que tomar cartas en el asunto, fue un día que mi hija vino muy espantada en la noche, se acuesta con nosotros y al día siguiente nos entrega una carta diciendo: por favor, no crean que estoy loca. Mi niña tenía 10 años. ¿Cómo va a ser que una niña de 10, 11 años te venga a decir eso? Y contaba en la carta acerca de que esta noche mi cama nunca paró de vibrar. No había vibraciones en la casa, pero ella nos decía que su cama durante los últimos días se había sentido que se movía sola. Cuenta que cuando no paró de vibrar ella sintió un poco de miedo y para hacer que parara de vibrar comenzó a rezar. Y que cuando rezó una voz en el cuarto le dijo: cállate. Y entonces una mano se puso detrás de su espalda y la tomó. Ella tenía mucho miedo, por eso comenzó a llorar y se vino corriendo a nuestro cuarto y se durmió con nosotros. Dice: en ese momento mi instinto paternal salió adelante y entonces empecé a buscar respuestas. Traje una medium que conocía cuestiones de radiestesia, estas cuestiones de péndulo y varitas y así. Y ella, después de venir y hacer estas cosas que yo no termino de entender, me dijo que aquí en la casa habitaba una mujer, es decir, el espíritu de una mujer que está obsesionada conmigo. Y eso me hizo un poco de sentido porque había momentos en los que yo sí notaba que sí había algo aquí, que no eran alucinaciones, y era cuando estaba con mi pareja. Cuando yo estaba con mi pareja, de repente un cuadro de nuestra foto salía, se disparaba, caía, y eran cosas que en su momento era como, le intentas evadir, intentas hacer como si no hubiera pasado, pero cuando me dijeron eso, empezó a tener sentido. Pasa el tiempo y siguen ocurriendo cosas en la casa. Un día tengo un sueño en el que estoy dormido y veo a una mujer en mi casa, pero es una mujer en la cual noto que no es parte de mi sueño. Y esta mujer tiene varias peculiaridades. Del torso hacia arriba, toda la zona, perdón, de la cintura hacia arriba, está desnuda, pero no tiene el color de la carne humana. Ella es totalmente como en tonos verdes y su mirada es extraña, su pupila no es como la de un ser humano. Y ella me dice: este es mi lugar y no me voy a ir. Tuve que traer a un rabino. Y este rabino, que era con el que yo estudiaba cábala, vino y hizo algunas cosas en la casa. Y finalmente me dijo: múdate, ven de este lugar y múdate. Es muy fuerte lo que está aquí y no se va a ir. Tuvimos que vender el lugar, nos tuvimos que cambiar. Y bueno, vivir en un lugar de esos a veces hace que te cuentes historias para poder mitigar las cosas, pero ese tipo de lugares parece que existen. Fíjate que justo esto de una entidad atada a un lugar es algo que uno se imagina en sitios así, ¿no? Que han tenido mucha historia, que alguien falleció ahí o vivió ahí. Y justo esta historia que les voy a contar ahorita es una que me gustó mucho cuando la leí, cuando nos la enviaron, porque si bien es un sitio el que les voy a platicar que tiene sentido, donde hay alguna especie de aparición, alguien atado ahí, no te lo esperas. Siento que el mood que trae la gente cuando va ahí no te lo esperas. Es una historia que nos envió alguien que se puso el apodo de Bunny y no nos dijo de dónde es, como que mantuvo mucho de su identidad oculto, pero nos dice: en el pueblo donde yo vivo es un pueblo pequeño. No hay mucha gente, tampoco es un pueblitito, pero sí es una de estas ciudades muy pequeñitas o pueblos muy grandes. Y hace muchos años yo fui a un velorio, al velorio de un familiar de mi entonces novio, ahora exnovio, que pues se puso la situación obviamente muy triste, todos estaban muy mal. Dice, y de hecho aquí la costumbre, por ser un lugar pequeño, es que la gente ya no sale después de las 10 a la calle. Ya no andan en la calle, ya van a dormir a sus casas, descansan, los negocios cierran. Y en este tipo de lugares, en las funerarias, incluso las cierran de cierta forma. Sí puedes entrar, pero te piden que la mayoría de la gente no esté. Te piden que todos los invitados, todas las personas que fueron a dar su pésame, a dar su apoyo moral, pues vayan a descansar a su casa y te dejan que haya 2 personas ahí. Esto obviamente por familia o por persona que falleció, no por el difunto.
Dice, de hecho, ese día ya era de noche, obviamente mi novio estaba muy mal, y yo le dije, bueno, ya vámonos, yo te acompaño, vamos a tu casa y luego me voy a la mía, pero déjame pasar al baño primero. Nos cuenta que de hecho el lugar era, ya se imaginarán, pequeño, pero los baños estaban justo al fondo. Y que caminó, no vio a nadie más, ya la mayoría de las familias ya se estaban retirando, de los amigos y familiares de otras personas que estaban también ahí velando. Y entró al baño y vio que no había nadie, entonces se sentó. Y cuando estaba en su cubículo, de pronto se asustó bastante porque escuchó un ruido de la nada que sí la sorprendió mucho, que fue el ruido de una persona sollozando. No necesariamente llorando, sino como este ruido que haces cuando ya llevas llorando mucho rato y es una respiración como muy profunda. Entonces dice que escuchó eso primero y se asustó, pero dijo, bueno, hay alguien aquí, ¿no? Y después ya, llanto. Ahora sí, llanto como incrementando en intensidad, como alguien que está pasando por una etapa donde está tan triste que no puedes dejar de llorar. Así dice, tal cual se sentía el dolor. Dice, bueno, no me sorprendí tanto. Dice, me asustó inicialmente, pero porque pensé que estaba sola. Pero la verdad es que no me asustó tanto porque, pues, ya viendo la situación y el lugar donde estoy, se entiende. Se entiende. Dice, no vi que entrara nadie. De hecho, todos los invitados de la familia de mi novio ya se habían ido. Quedábamos nada más muy poquitos. Pero bueno, a lo mejor alguien estaba ahí. Esta persona está llorando, llorando, llorando muy fuerte y de pronto escucho que se abre la puerta, como que alguien más entró al baño. En el momento en que se escucha la puerta, el llanto se detiene de golpe. Dice, ni siquiera es como alguien que trata de dejar de llorar. Se detiene como si fuera un sonido que estás reproduciendo y le pones pausa. Dice, me quedé extrañada, pero bueno, al final a lo mejor a esta persona le dio pena, quién sabe, a lo mejor hizo lo mismo cuando yo entré, no sé, no le di demasiada importancia, simplemente terminé de hacer lo mío. Salgo, veo a la persona que entró y veo que se mete en un cubículo. Y mientras me estoy lavando las manos, me quedo ahí esperando a ver si un poco ya también un poquito con la duda de si esta persona sigue ahí, si estará bien. Y bueno, ya no le doy mucha importancia. Camino hacia afuera. La persona que entró después de mí sale muy rápido, como que iba rápido nada más. Y entonces me quedo pensando, ok, ahorita va a salir esta persona. El guardia ya nos estaba esperando para darnos como esta pauta, ¿no? De ya irnos, de dejar a las dos personas que se iban a quedar. Paso por donde estaba la otra familia también con su difunto. Hay dos personas ahí, tal cual. Paso donde estaba la otra persona también que estaban velando. Ahí están las dos personas. Paso donde estaba el familiar de mi exnovio. Pues obviamente estaban las dos familiares. Y dije, ok, esta persona también se va a ir con nosotros. Bueno, se tiene que ir, ¿no? No puede quedarse nadie más. Sale y se quedan ahí tantito platicando en lo que la familia se va despidiendo. Y le dice a su novio, ay, es que sentí raro, es que ahorita pues hay una señora ahí, una mujer que estaba muy triste. Ah, pues sí, dice, seguramente es un familiar. Dice, sí, pero está raro porque pues ya tenemos rato aquí, ¿no? Y la verdad, no te voy a mentir, estaba no poniéndole mucha atención a lo que ahorita platicamos cuando nos despedimos porque estaba viendo a qué hora salía y no sale. Ya me quedé con la duda. Hasta me preocupa, a lo mejor está mal, no vaya a pasar de algo, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Déjame ir a ver. Le pregunta al guardia, oye, ¿puedo pasar? Le dice, no, señorita, es que ya no pueden, ya es hora, ya no puedo ver nadie. Dice, es que hay una persona ahí en el baño, señor. Y que el guardia se quedó con una cara de como preocupación, con esa cara que hace la gente cuando ya sabe algo. Y le dice, ah, bueno, vio a alguien ahí y dice, no, bueno, es que escuché a una señora llorando y así. Ya vayas a su casa, señorita. Y le dice, pero es que me preocupa, la verdad, o sea, tío, a lo mejor va a decir que soy chismosa, pero sí me preocupa que esté mal. Déjeme nada más ir a ver si necesita ayuda, a lo mejor, quién sabe. Y le dice, ¿verdad? Bueno, pues a ver, pues vaya rápido y ya. Entonces ella dice, no, yo fui, me acerqué otra vez, toco la puerta, abro la luz apagada. Yo no lo había apagado. Cuando salí, yo fui la última, no vi nadie más, se estaba viendo, yo estaba poniendo atención. Prendo la luz, me asomo abajo de los cubículos, obviamente todo completamente vacío. Vacío. Dije, bueno, igual vi mal, a lo mejor en un descuido se fue la persona, no sé. Y me regreso, el guardia nada más me dice, ¿no hay nada? No, es que no hay nadie ahí. Pues ya vayas a descansar. Es que aquí hay gente que no descansa mucho. Y dice, no sé por qué esa frase que me dijo tan simple me causó un escalofrío tan feo, porque pensé, no sé si sea alguien que estaba triste por alguien que perdió o alguien que a quien habían velado ahí. Dice, no sé qué haya sido, pero yo mejor simplemente le hice caso, me fui con mi novio, nos fuimos a la casa y traté de pasar de largo de esta historia. Dice, pero sí es la cosa de las cosas más raras que me han pasado en la vida hasta ahora. Todos tenemos una forma en la que percibimos el mundo, tenemos esta sensibilidad en la que, sin darnos cuenta de manera inconsciente, acentuamos
uno de nuestros diferentes perceptores de realidad. De ejemplo, somos más visuales o a veces somos más de cuestión táctil, kinestésicos. Hay personas que se enfocan más en el oído para percibir y recordar las cosas. Hay cierto perfil de personas que son muy sensibles y a veces son como un conjunto de todo esto y su forma de percibir el mundo es muy distinta al resto. Hablo en este caso de los artistas. La historia que te voy a contar es de un chico que se hace llamar a sí mismo Taro. Su nombre es Arturo, pero un día que le sirvieron esta bebida dijo, me gusta, y se lo quedó como su nombre artístico. Él pinta cuadros y como todo artista ha tenido sus días y sus días, pero tuvo una experiencia muy extraña que para él es enriquecedora y para muchos creo que sería una pesadilla. Él renta un departamento con la venta de sus primeros 5 cuadros, que los vendió bastante bien, y la idea de ese departamento es que se transformara en su santuario artístico. Era un lugar en el que no había tanto ruido de la ciudad, un lugar que había pertenecido como unos señores mayores que ya habían fallecido y de ahí lo tomó el banco y un familiar suyo lo compró, entonces se lo dejó en una renta con un precio como especial. El lugar no era un lugar bonito, era un lugar súper destartalado. Cosas muy viejas, no se había limpiado en mucho tiempo. Por eso vuelvo a decir, para muchos sería una pesadilla, pero para él todo era riqueza. Él estaba pensando en hacer una serie de pinturas que tuvieran que ver como con la parte oscura humana. Y el llegar a un lugar que se vea de cierta manera miserable, destruido, en mal estado, le reflejaba lo que él quería poner en esos cuadros. Así es que en lugar de llegar y limpiar y dejar el lugar perfecto, utilizaba esos elementos, el sentirse incómodo para querer proyectar eso en sus pinturas. Pero comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en ese lugar. Vuelvo a decir, las personas todos somos distintos y nuestra forma de percibir la realidad cambia según cada uno. Pero a veces los artistas tienen algunas sensibilidades extrañas. Es como si se comunicaran con las energías o de un tipo de obra de arte o a veces con los entornos. Taro le pasó algo raro en esa casa. Cuando entró desde el primer día, él vio que había del lado derecho una tarja donde lavaba platos y todo eso que estaba en pésimo estado y al lado, como puesto nada más por azar, una estufa. Y entre la estufa y la sala del comedor, o más bien la mesa de comedor y sus sillas, había un espacio innecesariamente grande, como de 1.5 metros, en el que no había nada. Y podían caber ahí perfectamente algunas cosas para poder dejar la casa como en mejor orden. Cuando él va a ese lugar, algo lo llama y es como si en ese lugar no debería de ir nada. No tiene sentido. Para él sí. Lo ve, se acerca, pone las manos y siente en su pecho como una necesidad de decir, aquí no. Pero cuando empieza a hacer estos cuadros, entra en otro proceso mental e interior y entonces entra como en una catarsis rara y está haciendo pinceladas para aquí y por allá. Para cuando termina, él tiene que buscar algunos lugares para dejar secar estas obras. Y ese lugar, sin darse cuenta, digamos que deja de recordar que en ese lugar no debería poner nada y empieza a poner los cuadros que tiene la pintura fresca. Hay una cuestión, él ya tiene tiempo trabajando en esto, sabe en qué posición deben de estar y qué cosas, qué precauciones debe de tener. Por eso cuando regresa media hora después y están pegados en el piso y toda la pintura ya manchó y el cuadro está echado a perder, se molesta mucho, pero también tiene una duda. No había manera en la posición en la que dejé, sin que alguien lo empuje, que esa cosa esté ahí. Entonces empieza a hablar con el hueco de la pared, por más loco que suene, y empieza a decir, ok, ya entendí que no quieres que te deje nada ahí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Te molesta que esté aquí? No hay respuesta, no hay nada. Pero él siente muy real esta conexión y siente que hay alguien ahí que está molesto. Y le empieza a decir, no te quería molestar, discúlpame, me enfoqué en mi trabajo, pero dejé las cosas ahí, pero arruinaste horas de trabajo. Yo creo que tampoco eso es justo. Y no hay respuesta. Vuelve a tomar su trabajo, empieza a pintar cuadros y ahora se acuerda de esa zona en la que no debe de poner nada, no los pone a descansar ahí, los pone en otra pared. Llega horas después y están tirados. Y ahora sí se molesta. Dice, yo sé que estás aquí, que no te puedo ver. Ni creas que te voy a tener miedo. Voy a estar en este lugar y necesito que tú me expliques cuál es tu historia y por qué estás tan enojada.
porque la quiero pintar y no me voy a ir de aquí hasta que lo pinte. Pasaron 3 semanas, él haciendo cuadros y todos los cuadros terminaban en el piso sin sentido alguno, hasta que un día tuvo un sueño. En el sueño estaban un par de ancianos y estos ancianos en la zona donde no hay nada, había un par de mecedoras y ellos estaban meciendo. Y nada más le dijeron, no nos gustan los jóvenes y si no te vas ya, no te vas a ir nunca. Se levantó Taro y él pintó el cuadro. El cuadro, cuando se lo quiso llevar de la casa, estaba todo enmohecido y no se pudo quedar nada de lo de la pintura. No lo tiraron, lo destrozaron. Y después de eso, no se fue de ahí por miedo. Supo que no iba a progresar nada de sus obras porque no se lo iban a dejar hacer. Wow. Fíjate, hay historias que nos han llegado que me imagino que te ha pasado que desde que la empiezas a leer te atrapa algo que lo que te dicen. Yo no lo voy a decir ahorita porque quiero contarla de otra forma a la que nos la contaron a nosotros. Pero se me hizo muy interesante. Esta es una historia que nos mandó una chica que se pone el nombre de Kyle Canela. Lo voy a decir ahora en adelante Canela de cariño. Esta chica nos dice que es una historia que le ocurrió cuando era niña. De hecho, muy pequeñita, de preescolar. Y ahorita es una mujer ya de 20 y tantos. Lo que nos cuenta es que ella cuando estaba cursando tenía una maestra a la que le tenía ya mucho cariño desde que entró a preescolar, porque esta maestra es la misma que le había dado clases a su hermana, que es mayor que ella. Entonces ya la conocía cuando ella iba a juntas de maestros, a cualquier cosa, ya veía a la maestra, era una señora muy amable, muy linda con los niños, esta gente que tiene ese ángel con los pequeños, ¿no? Que se ve que les encanta ese trabajo. Y nos dice que desde que llegó su primer día de clases, notó algo raro, pero que con la imaginación o el modo de ver la vida de un niño, pues le pareció extraño, pero no demasiado. Le llamó la atención, pero no le asustó. Y es que dijo que veía a su maestra dando la clase, saludando a los niños, y notaba que atrás de ella, justo pegado a su espalda, había una especie de sombra. Me la describe en la historia como una especie de humo, pero que no se estaba moviendo. Era humo que estaba solo ahí, como contenido, como si tuviera un contenedor invisible que lo mantuviera firme, pero pegado a ella. Y dijo, bueno, ella no sabía pues realmente de por qué se veía eso, nunca lo había visto en otra persona, se le hacía raro, pero de nuevo, no le dio como tanto pensamiento, simplemente siguió adelante. Al fin, siendo una niña pequeña, hay muchas cosas que todavía estás aprendiendo a los 4 o 5 años, entonces no se lo cuestionó demasiado. El problema es que con el paso de los días, esta cosa que estaba en la espalda de su maestra empezó a crecer. Y ella dice que empezó a notar que tenía una forma como más humana. Dice, le veía como más o menos como si fuera la silueta de un cuello con una cabeza, unos brazos, pero no era como si estuviera imitando los movimientos de la maestra. La maestra se movía, caminaba, daba su clase y esta cosa estaba solo ahí, como si estuviera parada, justo detrás de ella, todo el tiempo pegada. Dice, fue entonces cuando ya me dio miedo, porque ya aparecía alguien, como si hubiera alguien ahí. Yo se lo comenté a mi mamá, pero no me entendió. Dice, además, justo yo por esa época tenía un problema, ya que no me sabía expresar muy bien. Tuve problemas de lenguaje en mi niñez, entonces yo lo decía a mi forma, a mis palabras. No supe expresarlo, no supe cómo pedir una explicación a un adulto, ¿no? Se lo conté más o menos y mi mamá como que no me entendió mucho y no me dio como tampoco mucha importancia. Entonces, bueno, yo en mi modo de pensar de un niño pequeño, lo que hacía era tratar de estar muy cerca de mi maestra y la abrazaba, como pensando que estar con ella iba a ayudarla a alejar un poco esa cosa, ¿no? Que estaba ahí, que no parecía que fuera un ente consciente, o sea, no se movía o no notaba que yo me acercaba. Cuando yo abrazaba a mi maestra, pues mi brazo de cierta forma traspasaba, ¿no? Podía sentirla bien, normal. Pero entonces fue empeorando. Y no nada más la sombra se hacía más espesa, más clara, o más claro que era como una entidad o una persona, sino que mi maestra también empezó a verse peor. Yo ya la veía como con marcas raras abajo de los ojos, ya sus ojos hundidos, más flaquita, ya algo estaba raro con ella. Y se fue entonces cuando yo le pregunté a mi mamá que si mi maestra tenía algo, ¿no? Y mi mamá más o menos me entendió y me dijo, sí, lo que pasa es que pues tu maestra tiene una enfermedad que lamentablemente pues es muy fea y pues en algún momento ya no te va a dar clases. Y de su manera me trató de explicar, pero sí me dijo que era. Dijo, tu maestra tiene cáncer. Y es algo que ya le habían diagnosticado, pero pues le gusta tanto lo que hace que dice que va a tratar de seguir lo que pueda, lo que el cuerpo le dé, ¿no? De trabajar. Y sigue, va a seguir yendo.
Y dice, bueno, yo no sabía qué era eso, ¿no? Pues, para mí era una enfermedad, pero no entendía muy bien. Dice, de hecho, el punto más crítico para mí fue una semana antes de que la maestra ya dejara de ir. Porque esta cosa ya estaba como, no nada más detrás de ella, sino que se sentía como si estuviera encima de ella, como si estuviera montándose en su espalda de cierta forma. Dice, a mí me daba mucho miedo. Pero lo peor es que esa vez, por primera vez en mucho tiempo, esta sombra se movió. Estaba en medio de la clase y yo estaba viendo a la maestra y yo no podía dejar de ver a la maestra y ver esto que estaba ahí con ella. Y esta cosa de repente se movió un poco la cabeza y empezó a salir de donde debería haber una boca, pero no había nada. Algo negro también, como una especie de líquido. Lo soltaba, pero yo veía el suelo y en el suelo no se marcaba nada. No caía. O sea, no, simplemente como si traspasara, ¿no? Como si esta cosa estuviera vomitando algún líquido negro, pero muy intensamente durante un largo rato. De hecho, hasta me dio como asco. O sea, sentí. Pues sí, pensé, no podía imaginar otra cosa que algo vomitando. Entonces, la verdad me sentí muy rara, me sentí incómoda. Ese día fui a la casa, ya ni trataba de decirle a mi mamá porque ni me iba a entender lo que yo le estaba tratando de explicar. Y al día siguiente la maestra faltó. Fue al día siguiente después de eso. Y esta cosa estaba otra vez ahí sin moverse. Pero la maestra se veía ya fatal. Dice, yo ya la veía muy mal. 2, 3 días más y ya nos avisan. Ya la maestra ya no va a venir. Va a estar reposando en cama, etcétera. Pues menos de una semana después ya nos avisan. No nos dicen, dice directamente, obviamente siendo niños, pero hacen una ceremonia donde está su foto ahí en medio. Y están otras maestras llorando. Está la directora ahí también triste. Dice, yo entendí, lo entendí. Y dice, yo entendí que esa cosa no es como si le estuviera haciendo daño. Más bien, yo lo que siento, y fue la forma en la que empezó su historia, es que yo cuando era niña vi como a la muerte. Yo siento que esa era la muerte, que no le estaba tratando de hacer daño a mi maestra, sino solo estaba ahí esperando a venir por ella. Dice yo, lo más extraño para mí es que no soy una persona que vea cosas, no soy una persona, dice, yo soy bastante escéptica, me cuesta trabajo creer las historias de fantasmas, las historias de demonios o de cosas así, pero yo siento que por alguna razón pude ver ese día, esos días y ese tiempo a la sombra que estaba pegada a mi maestra y era la sombra, yo creo, de la misma muerte que estaba solo esperando para pasar por ella. Hablando de cuestiones de escepticismo, lo he mencionado muchas veces en el canal, para las personas que son escépticas es muy respetable y yo creo que es bastante sano esa postura. Y la idea de estos canales, o de este canal en especial de Hablemos de lo que no existe, nunca va en relación de hacerte cambiar de idea. Hablamos de relatos que nos hacen llegar las personas, vivencias que han tenido o vivencias que algunos dicen haber tenido. Finalmente, el punto son que nos gustan las historias de terror. Sin embargo, hay casos en los que indirectamente, por cosas que aquí han escuchado, comienzan a dudar de sus propias posturas. Y eso a mí me resulta interesante. Hay una chica que me mandó una historia que me dijo, narrador, yo todavía me puedo considerar escéptica, pero no dejo de pensar en algo demasiado raro que me pasó por conocer el canal. Esta es la situación que viví y tiene que ver con algo como muy sensible de mi vida. Hace 6 años murió mamá. Yo y mi mamá éramos muy apegadas, muy apegadas. Después de que ella se fue, yo comencé a soñar con ella todos los días. Y para mí, en los sueños, yo la veía a veces en un café que conocíamos las dos en vida, en las plazas que visitamos, en diferentes lugares que todos eran conocidos para mí. Y en esos lugares yo me desahogaba con ella. Y mi mamá actuaba exactamente igual que cuando estaba viva. Me escuchaba, me daba consejos y todo. Conforme fue pasando en el primer año, yo sentía que estaba hablando con mi mamá. En el segundo año, pues la verdad es que ya me empecé a dar cuenta que dije, tal vez no me quiero desprender de ella, y es más bien mi recuerdo de mi mamá con el que estoy hablando. Y así hubiera seguido mis creencias hasta que escuché un relato que contaste aquí. Te voy a decir cuál fue el último sueño que tuve con mamá. Siempre que teníamos la interacción, al final, al momento de despertarme era lo mismo. Mi mamá me decía, ay, ya me tengo que ir, pero platicamos mañana. Se levantaba y comenzaba a caminar muy rápido, como si realmente trajera prisa de llegar a algún lugar. Y en eso yo quería como que hablarle o voltear con ella o seguirla o algo, y ahí me despertaba.
En el último sueño, cobré conciencia en el sueño porque yo tenía muchas ganas de saber a dónde iba mamá. Ya habían pasado 2 años de sueños casi todos los días. Así es que ese día tengo conciencia, para esto no es algo milagroso, estuve estudiando cómo eran los sueños lúcidos, cómo se podían provocar y estuve experimente. Entonces en cada sueño como que me acercaba más a tener más tiempo dentro del sueño y consciente de que estaba en un sueño pero que me podía mover y así. En esa ocasión fue la última vez que soñé con ella. Cuando ella se despide, yo me despido, no le digo nada, pero comienzo a ver hacia dónde va y la sigo. Y empiezo a caminar detrás de ella. Y se mete en una calle, que esa calle sí yo nunca había visto, y no va donde debería de estar la calle real, en el lugar en el que estábamos en el sueño. Pero me meto y es un callejón medio oscuro, medio raro. Sigo caminando y finalmente veo que mi mamá llega como un andén de un tren y me voy detrás del andén y veo que mi mamá se mete dentro del tren y yo me agarro corriendo como 3 puertas detrás de ella, pero intentando estar en el mismo vagón en la parte de atrás. Me meto dentro del tren y sigue el sueño donde el tren arranca y veo, y hay algo que me llama la atención y se me hace bien incómodo. Hay muchas personas que traen ropas como de diferentes épocas. Las ropas son muy, muy, muy específicas con demasiados detalles, pero todos los rostros de las personas están como borrados. Y eso me dio miedo. Se sintió muy raro porque en los sueños que había tenido en los últimos años nunca había aparecido algo así. No eran como maniquís, eran con personas con el rostro borrado. Es lo más que te puedo decir. Empiezo a caminar y distingo a mi mamá que se está empezando a sentar en un lugar. Y le digo, mamá, mamá, te encontré. Cuando digo eso, mi mamá se para y me voltea a ver y en sus ojos tiene un miedo terrible. Y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te subiste? Y le digo, mamá, ya vi, este tren es el que tú te subes y yo quería hacerle conversación. Y me dice, no entiendes, no sabes lo que hiciste. Te tienes que bajar, te tienes que bajar. Y me agarra y me lleva hacia una de las puertas y yo le digo, mamá, tranquila. O sea, ya estoy aquí contigo, podemos platicar más. No entiendes dónde estás, te tienes que bajar de aquí. Y donde me pega la puerta, las personas con el rostro borrado se ponen de pie y me agarran de las manos para que no me mueva. Y mi mamá las empieza a empujar y me dice, cuando se abra la puerta, aviéntate, te tienes que bajar de aquí, entiéndelo. Se abre la puerta y me empuja y las personas no quieren que me baje y ella está forcejeando con todos y de alguna manera entiendo que mi mamá lo que está haciendo es por mi bien. Así es que ahora yo forcejeo, me voy hacia atrás y donde voy cayendo en no sé dónde, me despierto. Jamás volví a soñar con ella. De cierta manera yo lo interpreté durante todos estos años que fue mi momento de desprenderme de mamá, que ya cada quien había tomado su camino. Siempre fue esa interpretación, hasta que escuché, hace 1 año y medio contigo, un maldito relato que se llama El Tren de la Muerte. Y comenzaron a hablar personas de muchas partes del mundo que habían soñado con ese andén, que se subían a ese tren, que veían personas con muchas ropas distintas y que si no se bajaban en esa parada, probablemente no ibas a despertar. Dice, entonces el rostro de miedo de mi mamá, que durante todos estos años no tuvo sentido, lo cobró y al día de hoy no te puedo decir que creo, pero realmente ya me hiciste dudar un poco. Este relato que te voy a platicar ahorita justo ahorita que mencionaste el tema del tren, de las leyendas, creo que yo soy una persona, no voy a decir completamente escéptica, pero sí, me cuesta creer algunas cosas, ¿no? Una de esas es esta leyenda clásica de una escuela embrujada, una escuela que era un cementerio, una niña que se aparece. Pero esta historia es de esas que te hacen creer que si ahí en ese lugar hay algo así, pues tendría mucho sentido. La gente que me conozca sabe que a mí me encantan 2 cosas. Historias tristes, historias reales. ¿Reales en qué sentido? No necesariamente que involucren algo paranormal, aunque aquí hay más o menos algo. Esta historia me la envía una chica llamada Caroline Rojas. Nos cuenta que ocurrió en 2014, cuando ella estaba cursando la secundaria. En ese tiempo ella dice que por azares del destino no pudo seguir cursando por la mañana, entonces tuvo que pasar su último año en tercero de secundaria en la tarde y salía a las 7:45 de la tarde o noche y se iba caminando a su casa, pero casi siempre pasaba su mamá por ella. Uno de estos días ella sale, era un jueves, ella sale de clases, su mamá va por ella, se van y todo normal, pero al día siguiente que regresa y llega para entregarla, para dejarla a la clase, y cuando llegan, desde la distancia notan un montón de patrullas,
paramédicos, gente alrededor, otros alumnos que también llegaron, pero no están ahí, entrando a la escuela. Y cuando se acercan, empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí les cuentan la historia. Lo que pasó es que el día anterior, una chica, una alumna de la escuela, no llegó a su casa. Una chica que de hecho tenía que caminar, tomar transporte público y llegar ya bastante noche, bastante peligroso. Lamentablemente la situación de mucha gente. Pero obviamente al notar sus papás que ya era la hora habitual en la que llegaba, que ya se había pasado por media hora, luego una hora, se asustaron. Van a la escuela y a quien encuentran ahí es al conserje. Está él haciendo su trabajo y le preguntan si no está por ahí, si no la ha visto, se las describen, incluso le muestran una foto. Y les dicen, no, ya no hay nadie. Yo ahorita acabo de terminar una parte de los salones, que es la del fondo, y no hay alumnos, nadie se quedó tiempos extras, nada, o sea, no se puede, ¿no? Ya no, incluso la escuela está cerrada. Y le dice, por favor, revise, por favor, es que no ha llegado, no sé si alguien la ha visto, vamos a contactar a sus amigos, lo que sea, no, pues déjenme buscar, pero no, señora, no es que de verdad ningún alumno se quedó. Es rarísimo, además, que se quede alguien en este turno. Bueno, se van de ahí, empiezan a buscar con amigos, con familiares incluso. La chica no tenía problemas en su casa, no, que ellos supieran al menos, no era un tema, no había un problema con los papás, algo que tuviera el tema de rebeldía, ¿no? Entonces llaman a las autoridades, empiezan a buscarla, no la encuentran. Durante toda la noche están buscando, no la encuentran, no saben de ella, están angustiadísimos. Y en la mañana, cuando llega la persona de limpieza, que era del turno de la mañana, le entregan el turno y empieza igual en los salones del fondo. Va y cuando está limpiando uno de los salones, el señor está acomodando cosas, levanta la mirada y ve hacia un campo que había atrás de la secundaria muy amplio, donde había árboles, pero específicamente había un árbol muy grande, muy viejo. Y de inmediato reconoce lo que está viendo. En el árbol está colgada una persona. Se acerca y entre más se va acercando ya con la luz del día, pues claro, lo notó. Era una persona que traía uniforme, era una chica, pues era la chica que no había llegado a su casa. De alguna forma ya había logrado trepar ahí, colgarse y lamentablemente pues quitarse la vida. Hablan las autoridades, se hace todo lo que pasaría en cualquier lugar, ¿no? Un desastre. Los alumnos que ya estaban entrando los empiezan a sacar, llaman a la policía, etcétera. Y regresamos al punto donde esta chica llega a tratar de tomar clases. Dice, no va a haber clases, ahorita están investigando. ¿Qué pasó? Si fue ella o qué le pasó, ¿no? ¿Cómo nadie la vio? Si estuvo ahí desde anoche, no se sabe. Nos dice Caroline que pues deja de tener clases un par de días, luego retoman, las autoridades ya lo toman como lo que fue, ¿no? Ella sola se quitó la vida. Y es algo muy lamentable y empieza el rumor de que no tenía problemas en su casa, pero sí tuvo un problema muy personal. Un chico que ya le gustaba la rechazó y esta chica no pudo soportar eso y por eso decidió tomar una decisión tan triste y tan trágica. Lo que nos cuenta Caroline es que ella ya estaba en tercer grado. Dice, yo ya estaba en tercer grado y ya para entonces no nos faltaba mucho para salir. Entonces, pues yo estuve un tiempo ahí. Obviamente ya empecé a escuchar, no, pues aquí se va a aparecer el fantasma, pero dice, yo hasta se me hacía grosero que dijeran eso mis compañeros, me molestaba mucho. Se pasan unos años y mi hermano, a quien le llevo 6 años de diferencia, entra a la misma secundaria. Él entra en la mañana. Cuando entra me dice que desde que entró ya se decía esta historia, ¿no? Que se aparecía una niña, que lo que había pasado, es algo que se hizo muy conocido en la ciudad. El problema, dice, es que empiezan entonces también los maestros a reportar que sí la han visto, que han visto una alumna que anda por ahí caminando en horarios donde están todos en clase, que se mete a algún lugar, van por ella para llevarla, obviamente no reconoce inmediatamente quién es, pero se acercan a un lugar, a un salón que debería estar cerrado, vacío, entran y no hay nadie, ¿no? Que ya la ven en las noches, los conserjes que están ahí, incluso no renuncia, no aguanta, de que escucha llantos en la noche, ve a esta niña. Dice, yo no sé qué tanto de esto sea real, qué tanto sea la gente ya inventando una historia, qué tanto sea alguien aprovechándose de algo muy trágico para contar una historia de fantasmas. Dice, yo no sé, yo no vi nada, no me tocó ver nada. Dice, pero creo que es suficiente para mí, aterrador dejando eso a un lado, es dejando todo lo de fantasmas, etcétera, a un lado, el saber que una compañera mía en donde yo estudiaba, donde mi hermano estudió, pues haya decidido quitarse la vida de esa forma. Dice, independientemente de si esta aparece o no, creo que ya eso es bastante aterrador. Dice, de hecho, ya nadie iba para esa zona de atrás, donde normalmente íbamos a jugar o algo. La abandonaron. Incluso el pasto hasta creció, ya nadie se quería acercar ahí por el miedo y por la sensación tan horrible que nos dejó, pues algo tan triste como eso. Esta situación en torno al el creer y no creer
las situaciones que pasan en un lugar, las experiencias de cada uno y que narran y que van manejando nuestros marcos de creencias y nos van dando perspectivas de vida. Yo también me considero una persona que tiene como medio pie en una cuestión escéptica, porque a mí me gusta mucho la comprobación de las situaciones. Siento que las evidencias en estas temáticas son muy difíciles de obtener por diferentes situaciones, pero hay perfiles de personas que te narran historias cuando es alguien muy cercano y lo conoces y que dices, este tipo de persona no es una persona que inventa historias y que te narra algo muy fuera de lugar, muy increíble. Y aparte notas cuando te lo narra que él está afectado por lo que te está diciendo, porque él siente o para él fue una realidad que se vivió. Te digo todo esto porque, aunque yo me considero una persona escéptica, el tema de los ángeles es un tema que a mí me llama la atención por vivencias familiares. Yo en algún momento conté que hay una vivencia en mi familia de hace muchos años. Mi papá era un tipo sumamente escéptico que cuestionaba todo. Él nos llevaba a veces y nos mostraba los magos, pero no nos mostraba el truco, nos mostraba cómo se hacía el truco. Y para él era muy interesante el crear este tipo de circunstancias y situaciones. Entonces yo le agarré el gusto desde muy pequeño a descubrir realmente dónde estaba el truco detrás de lo que te mostraban. Sin embargo, pese a toda esta situación y pese a toda esta personalidad escéptica, para él existían los ángeles de la guarda. Y era porque él cuando era muy pequeño se fue a un río, e iba con unos muchachos, no iba ningún adulto, y él no sabía nadar. Pero como era muy pequeño, tenía apenas 5 o 6 años y se había escapado de casa, pues digamos que no pensó que si se metía a un agua profunda se iba a ahogar. No tuvo esa precaución y se aventó a aguas profundas. Cuando él se avienta, se da cuenta que el cuerpo se empieza a hundir, él no tiene manera de salir a flote y dice que estando abajo tragando agua en una desesperación absoluta pensó, me voy a morir. En ese momento, una mano invisible porque no la vio, lo toma del pie, lo levanta por los aires, lo saca del agua y lo deja caer en el piso. Él tiene mucho miedo, voltea a todas partes, ahí no hay nadie. Sus amigos están a 20 o 30 metros en una parte que es como un chapoteadero de ese rillito y se están aventando agua, no se habían dado cuenta de esta situación. Desde entonces, dice yo, desde esa edad, sé que hay alguien ahí que me está vigilando y para mí es mi ángel de la guarda que gracias a él aquí estoy. Pasan muchos años. Yo esa historia la escucho y entonces para mí esos seres existen por lo que vivió mi papá, pero de todas maneras no tengo nada personal en lo que te puedo decir en mi experiencia, sí existen, solo hay un relato familiar. Pero como ese relato hizo mella y estaba ahí, estaba pasando ciertas circunstancias personales, comencé a hacer un ejercicio. Mientras iba en el vehículo por mi novia, me ponía a platicar con mi ángel de la guarda y le decía así, literalmente, yo ni siquiera sé si existes. Y tal vez aquí para todas las personas que me ven parezco un loco, pero mi papá me ha contado esta historia y me voy a regalar la oportunidad de creer que realmente existes y que estás aquí. Así es que te quiero platicar algunas cosas. Porque mi papá me ha contado que tu función es esta, que tú haces esto. Entonces, si realmente eres tú y existes, bueno, quiero platicar contigo. Y me ponía a narrarle situaciones de mi vida, pendientes que tenía, cuestionamientos, cosas ahí, dudas, pues que no sabía qué decisiones tomar. Lo que ocurre es que, vuelvo a decir, esto lo hacía en camino al trabajo de mi novia de ese tiempo. Y ocurrió en una sola ocasión que haciendo ese ejercicio, llegando al lugar por ella, yo paso justo en donde está ella, pero no me puedo detener por el tipo de calle. Tengo que cruzar más o menos unos 50 o 70 metros, llegar a una rotonda y regresar. Y ahora sí, a darle acceso al vehículo para que se sube y llevarla. Cuando ella se sube al carro, se sube en la parte de atrás del carro y volteo y le digo, oye, espérate, no es taxi, súbete aquí al lado mío. Y ella me dice, ¿dónde está tu amigo? Y le digo, con amigo, vengo solo. Me dice, no juegues conmigo. Yo y mis amigas vimos que venías con tal amigo y venía él platicando contigo y tú con él estaba al lado. Y me describió una persona con santo y seña que es una persona del mundo real que conozco. Desde ahí yo dije, ¿pero qué viste? Dice, él venía atento escuchándote y cuando te callabas te empezaba a hablar. Lo vimos y estaban ahí las otras chicas y les digo, están jugando bromas y ellas estaban muy impactadas y me decían, ¿dónde lo dejaste? Lo dejaste ahí en la esquina, lo traes en la cajuela, ¿verdad? Lo traes en la cajuela. Finalmente tuve que abrir la cajuela, revisaron y todos nos quedamos impactados porque nunca hubo nadie dentro del carro, pero ellas vieron a alguien.
Esa situación, yo no vi nada, la vieron unos externos y se quedó ahí como una situación más relacionada con los ángeles. Pero entonces me llega esta historia que me puso un poco la piel chinita. Es algo muy bonito, pero al mismo tiempo se me hace muy fuerte. Salma cuenta que ella ha tenido encuentros con lo que ella cree que es su ángel de la guarda 3 veces en la vida. Para ella, el ángel de la guarda que ella tiene le llama el Señor, así. Dice que cuando ella tenía cerca de 6 años, vivía en una casa que estaba enfrente de una avenida. Justo enfrente de su casa, cruzando la avenida, estaba la casa de una amiguita que ella quería mucho y con la que pasaba las tardes y jugaban y así. Un día, la mamá tiene un descuido y deja la puerta abierta. Salma, a esa edad muy impulsiva y sin entender que tiene que voltear a los lados y cómo tiene que cruzar, se agarra corriendo. Y un señor que jamás había visto le agarra del hombro y le dice, espérate, y cruza un camión a toda velocidad enfrente de ella. Le dice, dile a tu mamá que te cruce. Y ella con mucho miedo, porque un señor que nunca había visto casi le está regañando, se regresa. Dice, desde ese día tengo muy claras unas cosas, no le vi el rostro, pero él traía como un tipo de suétercito azul, aunque el día hacía mucho calor, y traía unos pantalones beige que se veían como bonitos pero viejitos. Las manos eran arrugadas y la voz de él era como cálida, pero con mucho peso. Él era un tipo que tenía como mucho carácter. Llego con mi mamá, llego toda asustada, le digo que un señor allá afuera me agarró, ya salió toda asustada de la casa a ver que un tipo que me quería hacer algo, no le supe transmitir el mensaje, solo yo lo tenía en mi recuerdo. Y pasaron muchos años hasta que yo estuve en preparatoria. Y estando en preparatoria, me hago de un grupo de amigos que digamos éramos los rebeldes. Y nos habíamos puesto de acuerdo para decir que íbamos a estar en casa de tal chica, una amiga de ese tiempo, y era mentira. Nos íbamos a ir todos junto con unos amigos a un rancho el fin de semana y por primera vez íbamos a tomar, íbamos a fumar y bueno, cosas que son, digamos, en esa edad. Pero algo adentro de mí me decía como que no vayas, pero al mismo tiempo yo quería encajar con este grupo y yo los consideraba mis amigos. Y estaba con esa duda y me senté en la parada del camión pensando y realmente estaba triste porque por un lado sí iba y hacía eso, iba a traicionar la confianza de mis papás, pero aparte de eso, yo no me sentía a gusto, sentía que me estaba traicionando a mí. Pero por otro lado, son mis amigos. Entonces no sabía qué hacer. Y de repente se sienta una persona al lado mío, me pone la mano en el hombro, veo de reojo y ese saquito azul que vi muchos años antes, mismo pantalón, y donde veo aquí con miedo es la mano arrugadita y la voz la reconozco al instante. Y me dice, no vayas, no vale la pena, no vayas. Me dejó estremecida escuchar esa voz y esa sensación. No te puedo decir que fue algo súper bonito, pero fue algo raro. Decidí no ir. Fueron en 2 carros, solo regresó uno. Se mataron en el camino 4. Y muy probablemente iba a ser el carro en el que yo iba a ir. Y pasaron muchos años, muchos años. No tengo pareja, no era mi estilo de vida, yo me enfoqué mucho en el trabajo, no me enfoqué tanto en tener como una relación de pareja. Y a mis 34, por medio de una aplicación de citas, conocí a una persona que empezamos a platicar, etcétera, etcétera. Cuando iba a salir con esa persona, iba un poco tarde, venía tarde del trabajo, le mando unos mensajes que ya voy para allá, etcétera, etcétera. Y cuando voy saliendo de la casa y me subo al carro, una persona se me pega, me toca el vidrio y reconozco al instante la maldita ropa. Era el mismo señor que me había dicho cuando era niña no cruces y que me dijo no vayas, no vale la pena. Y me dijo, ten mucho cuidado donde vas. Camino hacia atrás y donde lo veo en el espejo retrovisor, ya no está. Me dio tanto miedo que decidí no ir. Al lugar al que íbamos a la cita hubo una balacera. 3 veces ese hombre, que para mí es mi ángel de la guarda, el Señor, me salvó la vida. Esto de, justo me acordé de una historia que nos enviaron también con este tipo de advertencia, pero que tiene una situación muy, muy rara. Esta historia nos la mandaron, de hecho, en anónimo, y la chica que nos la manda nos dice que, pues realmente es una persona que no le gusta hablar mucho de las experiencias que tiene, porque sí ha vivido algunas cosas extrañas. Dice, incluso en casa de mi abuelita decían que había duendes, y una vez con unos primos vi algo, dice, pero ni siquiera sabría decirte si es un duende, vi algo que no sé. También he tenido muchas pesadillas, me ha pasado que veo sombras, que escucho ruidos, pero nada grave ni constante.
Dice, lo más raro que me ha pasado en este sentido es una vez que tuve una pesadilla. Y esta pesadilla le pasó en un tiempo en el que ella estaba, pues, bastante tranquila. O sea, dice ella, tuve una adolescencia muy, muy, muy conflictiva, pero cuando las cosas ya estaban acomodando en mi vida, ya me había conseguido un departamento yo sola, ya estaba con un novio con el que todavía estoy, pero no hemos formalizado, pero seguimos con una relación muy sana, muy estable. Me sentía muy bien. Dice, yo normalmente no soy alguien que sueñe mucho y si sueño, pues no me acuerdo, ¿no? Y las pesadillas, la verdad que incluso hasta se me olvidan. Hay gente que sueña cosas muy específicas, yo no me acuerdo. Sí, pero eso no se me olvida, no se me va a olvidar. O sea, yo esa noche soñé, me fui a acostar y justo ese día había una luz muy intensa de afuera que me estaba molestando. Dice, sinceramente, no me estaba dejando dormir, soy un poquito sensible con el tema de la oscuridad y había una luz afuera que no me dejaba. Dice, yo no podía conciliar el sueño, entonces lo que hice fue ponerme una almohada en la cara, tratando de no tapar mucho mi boca ni mi nariz porque tengo un poquito de claustrofobia, entonces me pongo nerviosa. La puse como nada más que me tapara un poquito los ojos y ya. No me había comprado ningún antifaz, pero no me había pasado algo así. Me voy a dormir. Me quedo dormida boca arriba. Entonces empiezo a soñar. Y sé que es un sueño porque en el sueño yo empiezo a escuchar ruidos y estoy de nuevo acostada. Pero puedo abrir mis ojos, solo que no me puedo mover como si tuviera una parálisis. La razón por la que sé que no fue una parálisis es porque al empezar a mover los ojos, muy tapados por la almohada que tenía encima, reconozco que no estoy en mi habitación. Es una casa, dice, pero no es mi casa. Tampoco es una casa fea o que me provocara alguna sensación negativa, simplemente no es mi casa. Y esto me empezó a asustar, obviamente sin saber todavía, sin tener la conciencia de que eso es una pesadilla. Y veo como cuando estoy volteando para todos lados, de pronto noto una sombra en una esquina. Una silueta que poco a poco se empieza a acercar y que va junto a una silueta más pequeña. Era la silueta de una mujer. O sea, de hecho, es la típica imagen de una mujer, cabello largo, piel pálida, un ropaje como un camisón blanco. Dices, la verdad es que se veía muy típica. Y al lado iba una niña, pero el tema era la niña. O sea, porque claramente era una silueta más pequeña de una niña que todo se veía normal, su ropa era blanca también, su pelo no estaba exageradamente descuidado, solo estaba poco despeinado. El tema era la cara. Su rostro se veía como si estuviera desfigurada, pero no como en una imagen editada, dice, como si hubiera tenido un accidente. Se veía extraño, dice, ni siquiera le encontraba bien todas las facciones, era muy inquietante. Y se empezaron a acercar a mí, pero no estaban caminando, estaban como deslizándose, no movían los pies, ni siquiera le pude ver los pies. Y se acercó mucho a mí. Y cuando se acercó lo suficiente me dijo, ten mucho cuidado. Dice, pero yo no sabía a qué se refería. Dice, pues no, yo tenía miedo. Yo pensé que estaba viendo un fantasma o algo similar. Pero lo que sí tenía claro es que no era mi casa. Y como que en ese momento fue donde me di cuenta de que estaba soñando. Donde me di cuenta porque dije, esto está muy raro. Y como que apenas estaba agarrando conciencia de lo que estaba pasando y me desperté. Dice, tenía todavía la almohada en mi cara. Me levanté, obviamente, me fijé a todos lados. Pues no vi nada. Se fue raro, dice, porque además yo siempre olvido mis sueños, incluso aunque sean pesadillas. Yo no me acuerdo bien de los detalles, pero ese no se me olvidó. Ya, pero me habrá sí me puse un poquito mal porque estarlo recordando y así me sentí miedo. Entonces a la mañana siguiente lo primero que hago es mandarle un mensaje a mi novio. ¿Sabes qué? Me siento rara, tuve una pesadilla y mira, pasó algo muy raro, pero no le digo qué. Nada más le dije que era una pesadilla. Ya platiqué con él, me dijo que cómo me sentía, que si nos veíamos, le dije, sí, vamos a vernos. Pero curiosamente en ningún momento me preguntó qué viste, ¿no? Solo como que me consoló y él, tal vez sabiendo que yo no me acuerdo de mis sueños, no indagó nada. Y ya me sentí un poco mejor al día siguiente. Salimos, platicamos, todo bien. Pasa una semana y él me habla y me dice, ¿sabes qué? Me acaba de pasar algo bien raro. Dice, tuve una parálisis de sueño. Y dice, es muy raro porque él sí ha tenido parálisis, tuvo sobre todo en su infancia y adolescencia, pero ya tenía muchos años que no le pasaba. Y él le digo, bueno, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué viste o qué pasó? Dice, no, es que fue rara porque normalmente en las parálisis yo tengo mucho miedo. Dice, escucho cosas, me han tocado la puerta fuerte. Dice, son cosas muy negativas. Pero ahora no. Ahora me sentí con una parálisis y cuando puedo abrir los ojos y empiezo a ver para todos lados, veo una mujer. Y dice, ¿cómo era la mujer? Dice, es que la mujer tenía como un camisón blanco, piel blanca, el pelo así, y va al lado de ella iba una niñita. Y dice, ¿y cómo era la niña? Dice, no, una niña normal. Dice, ok. Dice, bueno, hasta ese punto dice, bueno, al menos dice, no era igual, no es lo que yo había visto. Y le digo, ok. ¿Y qué pasó? Dice, no, es que fue raro porque
no sentí nada. Yo pensaba que eso me iba a asustar, ¿no? Pues la imagen de alguien ahí en mi cuarto, dice, pero no. Yo en lo que podía ver, vi cómo se acercó a mí. Es raro porque no caminaba, se iba como deslizándose a lo mismo en ese sentido, ¿no? Y cuando se acercó conmigo me dijo, no viajes. Yo dije, pues qué raro, porque justo dice, ya ves que tengo un viaje con mis amigos, él tiene una motocicleta y van a ir a otra ciudad. Dice, no sé, me siento, no quiero ser como caer en superstición o algo, pero como que sí me da esa sensación de que pues a lo mejor mi subconsciente es el que tiene miedo o lo que sea, pero no, sabes que no voy a viajar, no voy a ir. Y dice, yo la verdad no le quise decir en ese momento, pero no te imaginas, dice, lo aterrada que estuve cuando me describió lo mismo. Y dice, porque aparte, dice, yo no conozco ese grupo de amigos de la motocicleta a todos, porque solo hay un amigo en común que fue el que lo metió. Dice, yo no los conozco a todos. Pero sí le dije, oye, ¿no hay ninguno de tus amigos de esos de las motos que tenga una niñita? Dice, no, pues no sé. Dice, diles que no vayan. Dice, ¿por qué? Dice, es que ya la verdad me da una mala vibra. Dice, no le quise decir, no me voy a tomar por loca si le digo que de repente yo tuve el mismo sueño y él tuvo esta parálisis. Dice, no sé qué fue, pero me dio esta sensación. Le dije, por favor, diles, pero él siendo hombre, dijo, no me van a tomar de loco, ¿cómo crees? Van y desafortunadamente una persona de las motos tiene un accidente. Dice, lo peor es que pregunte después, oye, ¿qué pasó? Pues ¿cómo estuvo? Dice, no, es que iba con su hija y el chavo que iba en la moto pues sí salió bien, pero la niña sí quedó toda mal. Y dice, ¿y cómo era la niña? Dice, no, pues yo no la conozco. Solo sé que tiene una niña, como de qué edad, unos 8 años. Dice, no, es que se me rompió el corazón cuando supe eso. Dice, es que esa niñita que yo vi ese día en mi sueño era así. Y lo que él vio en su parálisis, dice, lo peor es que sentí como si nos hubieran avisado y no hicimos absolutamente nada. Pero también yo pienso, ¿por qué nos avisaron a nosotros que no teníamos nada que ver en eso? Yo ni conocía a la niña y él tampoco. Dice, o igual y no tiene nada que ver. Igual y no era la niña, dice, pero no puedo dejar de pensar que sí era la misma cosa y que nos advirtieron de alguna forma, o que ese día mi novio era el que también se iba a terminar matando ese día en ese viaje. Qué situación tan trágica, qué situación tan trágica. Con la historia que me quiero despedir tiene que ver también con un suceso muy trágico que vivió una familia ya hace buen tiempo. Vamos a poner un nombre a esta chica, le ponemos de nombre Jenny. Jenny es muy apegada a su mamá y a su papá, y sus papás son muy raros por dos situaciones. La primera es que por alguna situación nunca han querido salirse de vivir de la casa que en algún momento fue de la abuela. No están en pleito con el resto de hermanos, nadie quiere la casa, pero les va muy bien económicamente. Y ellos, por alguna situación, en esa casita que es muy chiquita, oscura, ni la renuevan, ni la cambian, ni nada, y no se quieren ir de ahí. Conforme fue creciendo Jenny, ella hablaba con sus papás y les decían, oigan, pónganle en renta, vámonos a otro lugar, he visto casas más bonitas, mis amigas viven en casas mucho más padres que esta, y sus papás inmutables. Por alguna situación, parecía que tenían cierto apego. Lo otro que era muy raro en esta familia era que no eran religiosos, pero cuando te digo no eran religiosos es nulo. No tenían una sola característica religiosa. Bueno, sí había una. Un rosario en una pared en el cual la mamá desde pequeñita Jenny le decía, no lo toques, no lo muevas. No era de ponerse ya a rezar o de agregarle cositas, nada. Esa cosa con el tiempo estaba llena de polvo y tenía telarañas. La mamá simplemente decía, no lo toques, no lo muevas. Y fueron pasando los años y en algún momento ella, pues por curiosidad, claro que se iba a acercar y verlo, y su mamá estaba al pendiente y era como si trajera ahí un detector. Bajaba las escaleras, no vayas a tocar el rosario. Te dije, no lo toques y no lo muevas. Ese va ahí y no lo agarres. Vente para acá. Y se daba unas enojadas la mamá cuando veía que quería como que acercarse, que pasando los años ella entendió que ese es como que pues, el área sagrada de mamá, sabrá Dios por qué, y ya. Jenny nunca conoció a su abuela, nunca conoció a las personas que vivieron antes de sus papás ahí, solo conocía esa historia. Van a pasar muchos años, muchos años, van a quedar esta familia simplemente con esos acontecimientos raros, hasta que el papá de Jenny falleció cerca de los 64 años. Jenny para ese entonces estamos hablando que es una chica de 27, 28, por ahí, rumbo a los 30 pues. Y 3 años después, la mamá necesita como ciertos cuidados especiales. Y como Jenny está soltera y prácticamente todo el tiempo vivido con papá y mamá,
trae un trabajo bueno, le permite vivir bien y le permite pagar las necesidades de su mamá, pero o está con mamá o está en el trabajo. Ella quiso llevar a una persona, a una enfermera a la casa y su mamá le dijo, no, yo no quiero que esté una enfermera conmigo. Entonces le dijo Jenny, mamá, solo me estás dejando una segunda opción, llevarte a un asilo. Sí lo podemos costear, sí lo puedo pagar, pero pues tú dime. Y la mamá le dijo, sí, llévame a un asilo, nada más no toques el rosario. Y Jenny le decía así como, ya, deja tú, o sea, va toda una vida de esta estupidez. Ya, mamá, o sea, la casa, tenemos que hacer algo con ella, se está cayendo a pedazos, está espantosa, antiquísimo todo, nunca quisiste mover nada, ya déjame en paz, ya no soy una niña, yo voy a hacer lo que quiera. Y la agarra y le dice, Jenny, te lo estoy pidiendo con todo mi corazón. Si me voy de aquí o cuando me vaya de aquí, no muevan esa cosa de ahí. Apenas Jenny dejó su mamá en ese lugar en el asilo, que buscó uno bueno y hay que entender el contexto. Jenny los quiere un montón. Bueno, quiere a su mamá, su papá lamentablemente ya trascendió, pero les tiene un cariño infinito. No, ellos no tienen una mala relación. Vuelvo a decir, dos características raras, tener ese rosario y él nunca haberse querido salir de este lugar. Pero Jenny, de cierta manera, ya en esta etapa, en esta edad, pues ya no quiere seguir ese tipo de tradiciones que no entiende ni siquiera por qué están ahí. Entonces apenas dejó a su mamá en el asilo, lo primero que llegó es ver la casa y decir, muy bien, ¿cómo te vamos a remodelar? Y empezó a hacer toda una planificación acerca de qué vamos a tumbar, si vamos a meter tapices, qué vamos a hacer, etcétera. Y ella estaba pensando, dijo, para que mamá, definitivamente por lo que tiene, no va a poder regresar, o sea, aquí a la casa a vivir, pero va a poder venir de visita, lo que voy a hacer es voy a remodelar. Y apenas mamá trascienda, yo me mudo de aquí. Yo ya no quiero estar viviendo en esta casa. Pero la voy a dejar lo suficientemente bonita para que se pueda rentar muy rápido. Así es que comienza por la planta alta y al mes y medio, porque no tuvo que ser demasiadas adecuaciones, va a la planta baja y lo primero que dice es, quítenme ese mugroso rosario y todas las cosas que están ahí porque se ven horribles, está sucio y la fregada, y vamos a poner tapices bonitos. Cuando quitan el rosario, se dan cuenta que el rosario de alguna manera no está fijo sobre un tipo de clavo. El rosario trae incrustado un clavo y está clavado a la pared. Por eso en todos esos años nunca se ha movido. Cuando quitan eso, pues la pared es vieja y se dan cuenta que es una fachada como de un tipo de este cemento, crees, yeso. Es una pared falsa, pues. Entonces ve eso y les dice a las personas que van a empezar a hacer la remodelación, quítenlo. Y le dicen, señora, le podemos resanar esa parte y seguimos con los tapices y eso. Dice, no, tumben, es pared falsa. Dice, pues sí suena muy hueca. Túmbenla, aunque cueste un poquito más. Ya veo si les resanamos el yeso. Detrás de esa cosa había una puerta. Y cuando vio esa puerta, dijo, ¿qué fregados pasa con mi familia? ¿Qué es esto? Había un trocito de la casa, estamos hablando de metro y medio más, que si te ibas al piso de arriba, hacía todo el sentido de esa puerta ahí. 1,5 metros más, una habitación pequeña, lo que podía ser tal vez un closet o algo así. Y ella dice, esto está bien raro. Tumbaron todo de ahí. Les dice, las personas abran por favor la puerta, intentan abrirla, pero este es de estas puertas antiquísimas, de esas llaves grandotas y eso. Entonces ellos dicen, no señora, pues la única es tumbarla y destrozarla, pero pues no sé si quiere que hagamos eso. Y le dice, no, espérense, ya veré qué hacemos. Esa noche en la casa de Jenny parecía como si se hubieran traído unas 50 personas a rezar adentro de esa habitación, porque de ahí venían murmullos de personas rezando y había una sensación horrible en la casa. Cuando bajó al piso de abajo tenía un miedo horrible y lo que la mató es ver la perilla que se movía sola. Sale de la casa, se va a vivir con un amigo un ratito, un par de días, y de ahí se va a visitar a la mamá porque le tiene que plantear esta situación de una manera en la que la mamá no le vaya a dar algún tipo de ataque porque igual se fue al asilo porque tiene necesidades personales. La mamá le contó esto. Cuando Jenny le planteó la situación, supo plantearla bien, la mamá nada más cerró los ojos, le hizo así y le dice, tu abuela era una bruja y se murió en ese lugar. Y nos dimos cuenta muy tarde. Tu abuela cayó en un estado muy lamentable y cuando le estábamos haciendo cuidados, tu papá y yo la necesitábamos que estuvieran en la planta baja y eso de ya tras era un cuarto de triques. Pero sacamos todo,
había espacio suficiente para una cama y para una persona, y con eso nos podíamos movilizar para estar todo el tiempo atenta a sus necesidades. Cuando empezamos a bañarla, nos dimos cuenta que tu abuela estaba llena de tatuajes. Jamás habíamos visto eso. Y en los tatuajes había símbolos y caras y cosas que instantáneamente sabíamos que tenía que ver o con brujería o con satanismo, con algo oscuro, pero no eran cosas bonitas las que tenía tu abuela. Cuando ella caía como en trances extraños, empezaba a hablar en algún idioma que no es el nuestro y las cosas en la casa se empezaban a mover. En más de una ocasión, tu papá y yo vimos sombras alrededor de nuestra cama y era como si fueran personas de un culto. Dicen, no sombras aformes, eran como personas que traían una capucha, estaban alrededor de la cama. Teníamos mucho miedo, no entendíamos nada de lo que pasaba y en esa temporada que fue larga, me embaracé de ti. A partir de ese momento, mamá, como loca, acercaba las manos y decía, quiero a ella. Desde ahí yo me alejé de mamá, tu papá fue el que se encargó y tu abuela se deterioró muy rápido porque hacía corajes, porque pedía verme. Jamás me acerqué a ella y de un día para otro falleció. El día que se fue tu abuela, ese cuarto todos los días sonaba como si alguien estuviera respirando agitado, como si alguien estuviera caminando de un lado para otro y entendimos que de alguna manera ella se había anclado a ese lugar. Lo que hicimos tu papá y yo fue traer un sacerdote. El sacerdote dio algunos rezos en la casa. Nosotros no sabemos ni entendemos nada de eso. Y nos dio un rosario bendito y dijo, con esto pónganlo en la puerta. Pero con el tiempo sabíamos que tú, siendo una niña, ibas a terminar entrando. Así es que tapizamos esa pared y pusimos el rosario sobre la pared. Dice, hijo, ahora que la abriste, encárgate. No sabemos cómo detener esas cosas porque nunca pudimos parar a tu abuela, que parece que era una bruja. Wow. Pues yo me voy a despedir con una historia, fíjate, que va un poco de la mano en el tema de todas las familias tienen secretos, creo. Unos menores, unos mayores, unos que van por un lado así de oscuro y otros que se van por otra oscuridad que también es muy, muy, muy aterradora. Esta historia obviamente es anónima y ya van a ver por qué. Nos cuenta que es reciente, de hecho. Hace un mes atrás de que nos enviaron esta historia, nos cuenta esta persona que falleció un tío abuelo muy querido de la familia, pero con quien tuvieron un tema. Y es que él años atrás se había enfermado y había sufrido de cáncer de huesos. Afortunadamente había salido de esto, pero esto le dejó bastantes secuelas, entre las cuales estaba que ya había perdido mucha movilidad. Entonces necesitaba ayuda todo el tiempo, necesitaba asistencia. Y aunque la familia trató de ayudar, la verdad es que el tema económico no daba para mucho. A ninguno le estaba yendo lo suficientemente bien económicamente para mantener enfermeras o un hospital que estuviera en un lugar especializado. Entonces estuvo con algunos de los familiares, estuvo con la familia de esta persona, pero una de las tías empezó a insistir mucho en que ella lo podía cuidar. Una tía que además era enfermera, entonces era la que normalmente les ayudaba a los demás, tenía conocimientos y era como de, bueno, pues ella. La llevaron lo llevaron a él con ella, estuvo ahí quedándose en su casa y pues todo parecía ir más o menos bien. Digo, era una persona que lamentablemente pues ya tenía sus años bastante entrados y que además con estas secuelas pues no tenía la mejor calidad de vida, pero al menos ya le iban a ver, lo iban a cuidar bien, ¿no? De una buena forma y ya no le iban a estar paseando porque obviamente también eso de pasarlo de casa en casa era complicado. Pero entonces nos dice que algo raro pasa y es que le empiezan a hablar seguido para ver cómo está y un día ya no contesta las llamadas. Le marcan a la tía y la tía dice, no, no, está bien. Lo que pasa es que ya es muy necio, ya él ya no quiere platicar, él ya la verdad es que ya está pasando una etapa muy complicada. De hecho, nos avienta la comida cuando se la damos, ya está un poquito mal en ese sentido. Pero se les hace a todos muy extraño como de, pues, ok, pero pues, ¿por qué no podemos hablar con él? No, es que de verdad no va a querer, no va a querer y pues se siente feo que te ofenda incluso, ¿no? Mejor, ojalá que en un tiempo denle un descanso, un tiempo y luego lo vienen a ver. Ok. Y tratan de buscarlo y siempre esta tía les pone pretextos de que no, es que ahorita no se puede, es que yo no puedo, estoy ocupada, es que no puedo por esto, es que no puedo por aquello. Siempre un pretexto cada vez más difícil de sustentar que el anterior. Y entonces a la mamá de la persona que nos envía la historia le llega una información. A su correo personal le llega un mensaje donde alguien, que no nos quiso decir esta persona quién fue exactamente por un tema de privacidad,
Le dice, ¿sabes qué? Su tío abuelo no está bien. De hecho, no lo tiene nada bien. Y para que no se pensara que esto era una especie de rumor, chisme o lo que sea, alguien molestando tal vez, alguien que conocía a la familia, que quisiera hacer algún daño ahí, anexan una fotografía, donde desde una ventana se puede ver hacia adentro de un cuarto donde está este señor, un señor ya bastante entrado en años, bastante viejito, en el suelo, a un lado de un colchón viejísimo, un colchón de esos que te encontrarías en un lote baldío horrible, un plato de metal en el suelo como si fuera para una mascota, para un animal, y el señor flaquísimo, sucio, mal. Le dice, así tienen a su familiar. Lo tienen como si fuera un esclavo, como si fuera un rehén. Y lo que quieren es matarlo. Entonces, obviamente, la señora, al ver esto, le empieza a avisar a los demás familiares y van a buscar a la señora a su familiar, a la tía. Bueno, ya se había desaparecido. En la casa ahí estaba. Y era una casa que estaban rentando. Tocan la puerta, nada. Y en una de esas veces que están ahí tratando de localizarla, llaman, buscan, escuchan algo de adentro. Les parece escuchar algo de adentro al menos. Una especie de quejido. Entonces empieza uno de los tíos a golpear la puerta, la abre. Con violencia la termina abriendo, rompe la puerta y entran corriendo, empiezan a buscar. Y sí, justamente en uno de los cuartos de atrás, el cual estaba bastante cerrado, está el señor básicamente moribundo. Lo tenían ahí, esta persona lo tenía ahí encerrado. Se lo llevan al hospital, está ahí unos días y lamentablemente, por el estado en el que estaba, termina falleciendo. Buscan a la señora, de hecho ponen una especie de orden contra ella, la denuncian, se desaparece por completo y cuando empiezan a revisar por qué hizo algo así, por qué habría hecho algo así, se dan cuenta que este señor tenía un montón de ahorros, tenía un montón de cosas, de dinero, todo estaba vaciado. Según lo que nos cuenta esta persona, le quitaron alrededor de $20,000. Le robaron más o menos $20,000 al señor. Y justamente una de esas cosas que no aumentó, gracias a que no aumentó, fue que el seguro de vida, que también era bastante alto, no lo cobró, no lo alcanzó a cobrar, porque la descubrieron. Pero el seguro de vida era altísimo y eso era prácticamente con lo que se quería también quedar. Esta familiar, esta tía, se desapareció, dice, ya no tiene poco que pasó esto, pero no la hemos encontrado. Espero que la encontremos, porque tiene que pagar por lo que hizo. Dice, mi tío era una buena persona, mi tío abuelo era una muy buena persona, que no se merecía pasar sus últimos días como si fuera una especie de esclavo, solo por dinero. El alma oscura de las personas, ¿verdad? Lo que somos capaces también los seres vivos es tremendamente negativo. Lo que es lo más aterrador. Lo más aterrador. Kevin, hermano, ¿cómo te la pasaste? Pues bastante bien, la verdad. Y al mismo tiempo bastante mal porque las historias estaban buenas, o sea, me dieron miedo. Estuvieron fuertes, ¿verdad? Sí. Familia Nocturna, vamos a ver, vamos a proponerle a Kevin, ¿a cuántos likes tiene que llegar este video para hacer el siguiente? 5, 10, 15,000. Vamos a dejarlo en 15. Tengo fe. Va, Familia Nocturna, el siguiente episodio con el buen Kevin Masked Man, para que nos pongamos de acuerdo y lo encontremos, recuerden, tiene que llegar a 15,000 para contactarlo y empezar a platicar. Y si quieren que platiquemos de un tema específico, pónganlo en comentarios y el comentario que hable acerca del tema que quieren que platiquemos, que tenga más likes, ese va a ser el tema del video. ¿Te late? Me encanta. Entonces, Kevin, por favor, antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la Familia Nocturna? Muchas gracias. Pues me pueden encontrar en todos lados como @Kevin Maskedman o mi canal principal estoy como Mundo Creepy, donde estoy con Emanuel. Ahí también seguimos subiendo contenido. Muchas gracias. Y de verdad, gracias por la invitación. Me la pasé súper bien. No, hombre, gracias a ti. Y de hecho, Familia Nocturna, para este entonces no estoy seguro, pero hay la posibilidad que ya está en Crónicas del Narrador los videos que vamos a subir con Emanuel y con el buen Kevin. Así es que vayan a revisar porque vamos a tener unas platiquitas bastante interesantes que les van a gustar. Y una vez dicho esto, mi hermano, muchas gracias. A ti muchas gracias. Un gusto. Cuando gustes aquí voy a regresar. Te agradezco un montón y a la Familia Nocturna les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.